Ahorita comparto pantalla, comenzamos la clase. Ya. Que me había comentado que había quedado en esta parte. Sí. Ya, listo, ingeniero, entonces comenzamos. Ya, sí, ahí quedamos, ¿no? En la continua de hilar, o sea, hemos hecho todo lo que es la apertura y limpieza. ¿Me están escuchando, no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Todo lo que es apertura y limpieza. Luego el batanado, el cardado. Después vimos cómo funciona después del cardado, los manuales, las máquinas estiradoras. Y después continuamos con las continuas de rotores, ¿no? Porque lo que hacen es transformar directamente la mecha, o mejor dicho, la cinta de manual la transforman en hilo, debido a los rotores, digamos. Los rotores hacen ese trabajo de darle el estiraje y darle la torsión, porque eran a velocidades altísimas, ¿no? Entonces se obtiene el hilo con la resistencia y la torsión requerida. Ese es el proceso más corto, digamos, que está destinada a esa línea de cabo abierto o continua de rotores para fabricar los hilos más gruesos, ¿no? Desde un 6NE, digamos, hasta un 12NE, los hilos más gruesos. Luego vimos la línea de cardado, que es la línea convencional, ¿no es cierto? Que primero, y al igual que la línea de peinado, necesitan hacer la transformación de la cinta de peinado, en el caso de la línea de hilo peinado, transformarla en mecha, ¿no es cierto? En mecha, tanto el cardado como el peinado. Entonces, seguimos, digamos, con eso. Vimos cómo trabaja la peinadora, la máquina peinadora, que se alimenta con las cintas de manual, luego de haberlas reunido en unos rollos, que son los rollos que alimentan como materia prima a la peinadora, ¿no es cierto? Eso se hace en una máquina que se llama reunidora de cinta o formadora de napa, que entrega esos rollos, digamos, que son la materia prima de las peinadoras. Entonces la peinadora lo que hace es separar las fibras cortas, ¿no? Para dejar una cinta constituida por las fibras más largas, que son con las que se puede hacer los hilos más finos. Entonces, la peinadora entrega también cinta, o es una cinta, al igual que la carda, igual que el manual, pero es una cinta ya constituida por las fibras más largas. Entonces, esa cinta de peinado se le hace un estiraje otra vez en manuales, pero se llama post-estiraje porque se hace después del peinado, y también hubo unos pasos de pre-estiraje con los mismos manuales, con las mismas máquinas, aunque son con las mismas máquinas, pero se llama preestiraje porque se hace antes de la operación de peinado. Entonces, preestiraje antes del peinado, postestiraje después del peinado. Entonces, ahí tuvimos la cinta de peinadora, que al igual que la cinta de manual, debe ser transformada en mecha en cualquiera de los dos procesos, sea el proceso de obtención de hilo cardado, o sea también para la obtención de hilo peinado. Entonces, esa mecha, ¿no es cierto? La cinta es transformada en mecha en la mechera, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre la cinta y la mecha?
es solamente que la mecha ya tiene cierto grado de torsión, y mientras que la cinta no. Entonces, al tener la mecha ya la debida resistencia, porque ya tiene una torsión, puede ser embobinada en las bobinas de mechera para alimentar sucesivamente las continuas de hilar, que son las que transforman la mecha en hilo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, eso es lo que hemos visto. Hemos visto hasta cómo trabaja la mechera para convertir la cinta en mecha. Ahora nos resta ver cómo trabaja la continua de anillo para transformar la mecha en hilo. Entonces aquí tenemos, ¿no? Continua de hilar es la continua de anillo. Se la llama así para diferenciar de la continua de rotores, que es la que trabaja en el sistema de cabo abierto. Entonces dice el hilo propiamente dicho, se obtiene en las máquinas continuas de hilar, continuas de anillo. Y anteriormente había una versión que era semiautomática, que se llamaba Self-Actina. No son las máquinas, la generación anterior a las continuas de anilla, se llaman continuas porque trabajan en forma continua, pues no en forma ya más automatizada. Y las anteriores se llamaban Self-Actina, así como sacamos con el celular una selfie, ¿no? Es como un autorretrato. Estas máquinas se llamaban así, digamos, porque trabajaban en forma semiautomática. Entonces, fíjense que estas máquinas tienen una fileta portabobina, que es la que estoy remarcando aquí, fíjense, en la parte superior de la máquina. Esa fileta portabobina se extiende de un extremo a otro de la máquina. Pues estamos viendo aquí la máquina vista de una vista lateral, ¿no? Entonces esta fileta portabobina está cargada con todas las bobinas que se obtuvieron en las máquinas mecheras, ¿no es cierto? Constituyen la materia prima para esta máquina. Entonces las bobinas con mechas se cargan en la fileta de la continua de anillo, ¿no? Donde sufren un estiraje y la torsión necesaria para transformarlas en hilo, ¿no? Es decir, fijando la posición de la fibra en su posición definitiva, y entonces obtenemos de esa manera el hilo. Entonces, fíjense, entonces, ¿de qué consta la continua de hilar? De la fileta portabobina, esta de arriba, un tren de estiraje, ¿no? Que donde se reúnen varios cabos de mecha, ¿no? Y pasan por el tren de estiraje y las estira, pues, ¿no? Y la torsión ya se le da en el carro portanillo. Entonces acá, fíjense, al lado derecho está ampliado el tren de estiraje. Entonces el hilo, o sea, o la mecha delgada, digamos, ¿no? Después de ser estirada en los cilindros de estiraje, son varios pares de cilindros de estiraje, pueden ser 2, 3 o 4 pares, dependiendo del sistema que tenga la continua. Sale y pasa por un guía hilo de alambre, ¿no? Y va a una especie de aro, ¿no? Que está colocado alrededor del uso donde se forma el hilo, ¿no es cierto? Aquí tienen ustedes el canutito donde se forma el hilo, es el diámetro del uso o del canuto antes, cuando está vacío, sin el hilo, y de mayúscula es ya el diámetro del mismo canuto, pero ya con el hilo embobinado, envuelto, arrollado en el canuto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el hilo que pasa por el
por el guía hilo, va alrededor hay un uso, un aro, un anillo que gira en un aro alrededor del uso, ¿no? Está dispuesto alrededor del uso y va, ese aro es movido por el peso del mismo hilo que se va formando. Entonces se van formando las diferentes espiras en la bobinita y ese carro portanillo está descansando. A ver, dos es el carro portanillo, portauso, y 3 es el aro que gira, el aro, digamos, sobre el que gira el cursor. Ese arito está dispuesto, encajado en el uso. Ya lo vamos a explicar mejor acá en esta otra página. Ya, ok. Pasemos a ver la siguiente. Ya, el producto sale, son unidades pequeñas, digamos, ¿no? Que dependiendo del título del hilo pesan entre 60 a 100 gramos. Se llaman COPS o usadas. O sea, como comprenderán ustedes, esa cantidad de hilo, 60 a 100 gramos, es muy poca cantidad, digamos. Entonces, si se trata de una fábrica de hilo, no puede vender su hilo en esas unidades tan pequeñitas, porque no va a ser el peso del dispositivo sobre el cual va arrollado el hilo, en este caso del canuto. Entonces, por eso es que se hace el enconado, que consiste en trasladar ese hilo de esos COPS o usadas, ¿no? Trasladarlos a unidad, a cono. Por eso se llama enconado la operación posterior. Se la traslada a conos que tienen ya un peso considerable en contenido de hilo, pesan alrededor de 1,5 kilos. Entonces, y ya dijimos también que en el caso de las continuas de rotores, es opcional el enconado porque el hilo en la continua de rotores sale en unidades cilíndricas que pesan en promedio alrededor de 2 kilos. Entonces es opcional, digamos, no depende del fabricante solamente y en función de los clientes que tenga para su hilo, el decidir de si lo encona o no lo encona, ¿no? Ok. Entonces dice, no, el producto que sale de la continua de anillo son unidades pequeñas de contenido de hilo, pesan entre 60 a 110 gramos, se llaman COPS o usadas de la máquina de hilar. El queso o bobina cilíndrica de la continua de rotores de cabo abierto pesa 2 kilos. La máquina se refiere a la continua de anillos, tiene poleas intercambiables para mover los usos. Cada máquina, digamos, eso puede variar dependiendo del fabricante, pero lo más común, digamos, es que tengan alrededor de 480 usos cada continua de hilar. Entonces, la capacidad de una hilandería se mide en usos, número de usos, ¿no? Digamos, por ejemplo, dice una hilandería que tiene 5,000 usos. Entonces, si dividimos nosotros 5,000 entre más o menos 500, quiere decir que tiene 10 continuas de hilar, cada una de 500 usos. Bueno, este es un número, digamos, una cantidad de usos que es bastante común en las continuas de anillo, 480 usos por máquina. Cilindro de estiraje de 2,75 pulgadas de descartamiento. ¿Qué es el descartamiento? El descartamiento es la separación que hay entre un par de cilindros y el otro par de cilindros. Eso se llama encartamiento, esa distancia que hay entre la superficie de un cilindro y la superficie del siguiente cilindro. Eso se llama encartamiento. Entonces, en el caso de estos cilindros de tiraje, están separados por una distancia de 2,75 pulgadas, que más o menos unos 7 centímetros, poquito menos.
y 8 pulgadas de alzada. ¿Qué es la alzada? La alzada es la longitud que tiene de la parte inferior hasta la parte superior el canuto donde se forma el hilo. Ya saben que es lo que es encartamiento y lo que es alzada. Y 1.75 pulgadas es el diámetro del aro sobre el cual se va desplazando el anillo ese que tiene, sobre el que se va formando el hilo, ¿no es cierto? Y ese aro ese aro se mueve debido al peso del hilo que se está formando, ¿no? Entonces, la continua de anillo consta básicamente de los siguientes elementos. Un tren de cilindro de estiraje, uno, digamos, en la figura que hemos visto anteriormente. La fileta portabobina, que no está con número acá, digamos, o sea, donde van las bobinas y donde la mechera. El banco portauso, que es fijo, ¿no? O sea, porque ahí descansa el uso sobre el cual se va a formar el hilo. Y el carro portanillo, que también se le conoce con el nombre de balancín, porque tiene un movimiento de balanceo, subida, sube y baja. Y en ese movimiento alterno va formando el hilo. D minúscula es el diámetro de los canutos sobre los cuales se forma la bobina, el canuto vacío. Y D es el canuto ya con el hilo, conteniendo el hilo, ya formado la bobina arrollada. Y fíjense, acá está más claro el esquema de cómo trabaja la continua de anillo, cómo transforma la mecha en hilo. Aquí tenemos una bobina con la mecha. Es una de las bobinas que sale de la mechera. De ahí entonces esa mecha, ¿no? La mecha, fíjense, sale y pasa por un guía hilo, y del guía hilo va, o mejor dicho, sale más bien de la bobina y pasa al tren de estiraje de la máquina. Son pares, aquí por ejemplo hay representados 3 pares de cilindros, que lo que hacen es estirar la mecha para irla transformando en hilo, ¿no? Y acá acá, digamos, es donde se le da la torsión, ¿no? La torsión definitiva para transformarla en hilo. Entonces pasa, fíjense, el hilo o el material que sale del tren de estiraje pasa por este guía hilo, ¿no? Como explicamos anteriormente, y de ahí del guía hilo pasa al cursor, que se desplaza girando sobre este anillo dispuesto alrededor del uso. Entonces va formando las diferentes espiras y formando la bobina con el hilo. Este es el diagrama de funcionamiento de una hilatura de anillo, de una máquina continua de anillo, ¿no? Sigamos a ver, Rogelio. Bueno, fíjense cómo el carro portanillo tiene movimiento de subida y bajada, por eso se le llama balancín. Ese ascenso y descenso del carro portanillo es producido por un mecanismo de excéntrica que determina el arrollamiento del hilo formando las diferentes usadas, que son capas todas de igual altura, pero que empiezan cada vez algo más arriba, digamos, para ir completando la disposición de los hilos arrollados en el canuto. El hilo que entregan los cilindros de estiraje pasa, entonces es lo que he venido explicando, digamos, el hilo, fíjense, este es el mecanismo, ¿no? El hilo que entregan, que pasan, que salen de los cilindros estirados, que en realidad no es un hilo, porque todavía no tiene la torsión necesaria, pero ese material que pasa, que sale de los cilindros de estiraje,
va a un guía hilo de alambre y de ahí va a un aro en forma de cursor corredor que se desliza arrastrado por el hilo de la bobina, se desliza sobre un anillo circular que va dispuesto en el carro alrededor del uso. El tren de estiraje puede ser del tipo ordinario de 3 pares de cilindros, cuya distancia entre los pares delantero e intermedio sea igual o menor a la longitud de la fibra del hilo, de la fibra de la cual se está haciendo el hilo. O también hay otro sistema llamado de gran estiraje que se hace de 4 pares de cilindros. Eso ya depende del fabricante de la continua de hilar. Entonces aquí fíjense, aquí se observan muchas continuas de hilar, ¿no? Que hay en una fábrica de hilo. Acá en la parte superior se observan, fíjense, las bobinas con la mecha que sale de las mecheras de la máquina anterior, digamos, de la que transforma la cinta de manual en mecha. Aquí van, estas son las filetas de la bobina, o las filetas de la bobina para la continua de hilar. Acá se observan, fíjense, los cilindros de estiraje. Y en la parte inferior, los canutitos, y sobre los cuales que van, en estos usos de la máquina, van insertos los canutos, y en los canutos se van arrollando el hilo, ¿no? Fíjense. A ver, sigamos a ver. Entonces, hasta ahí hemos obtenido el hilo crudo. Pero como como dije, son unidades muy chiquititas, digamos, que una hilandería no puede darse el lujo de vender comercializar sus hilos de esa manera. Entonces, por eso es necesario llevarlo a unidades de mayor contenido de hilo, que son los conos, y se hace mediante una máquina que se llama enconadora, y el proceso se llama enconado. Además, siempre es recomendable, por más que se fabrique hilo en el sistema de rotores, siempre es recomendable hacer el enconado, porque el enconado es una operación de control de calidad. Y como vamos a ver, elimina las partes gruesas, partes delgadas, porque no siempre sale uniforme el hilo, siempre hay defectos, ¿no? Entonces, las partes defectuosas, en el enconado, la máquina las corta, ¿no? Y hace un empalme imperceptible de la parte del hilo bueno, digamos, ¿no? De lo que no tiene defecto. Entonces, fíjense, el enconado consiste en trasladar el hilo desde los top o usadas que salen de las continuas de hilar, trasladarlo a los conos, que son unidades de mayor contenido de hilo. El bobinado produce unidades cónicas, conos de 1,5 kilos en promedio, ¿cierto? Con algunas diferencias. La enconadora entonces consta de mecanismos purgadores de hilo, o sea, que hacen eso, digamos, ¿no? Eliminan impurezas externas, esos purgadores, detectan y eliminan fallas en la hebra del hilo, tales como puede ser un diámetro irregular, partes gruesas, partes delgadas. Entonces, la máquina tiene mecanismos para el descargado automático y anudadores individuales. ¿Qué anudadores? Digamos, cuando se suelta un hilo, ¿no es cierto? Hay estos anudadores que hacen el empalme respectivo. O cuando la máquina detecta fallas en la hebra, las corta y entonces hace el anudado, que es un nudo imperceptible, ¿no? Entonces, tiene dispositivo para el cargado automático, anudadores individuales de alto rendimiento, las uniones del hilo que ha sido
hilo suelto, digamos, hilo que se soltó o lo hizo la máquina, digamos, para eliminar esas partes defectuosas, y se hacen los empalmes, las uniones con un dispositivo que se llama splicer, que tiene la misma enconadora. Asimismo, digamos, en estas máquinas de enconar se puede regular la dureza de los conos, no la dureza de los conos, la dureza del hilo que va contenido en los conos, ¿no? Lo cual es muy útil, sobre todo para la formación de conos suaves, ¿no? O sea, donde el hilo no esté muy compactado, para facilitar cuando va a ser el hilo teñido, porque como hemos dicho, sale el hilo crudo. Entonces, normalmente hay que hacerle diversas operaciones de acabado dependiendo de ¿No? Hola, ¿me escucha, Rogelio? Sí, sí, ingeniero, ahora sí. Ya enseguida comparto pantalla, ingeniero.
Hola. Hola. Escucha, ingeniero. ¿Ya se escucha? No, sí. ¿No? Ya se Sí, escucha. se escucha, ingeniero, se escucha. ¿No? Escucha, ¿Sí se o no? escucha, Inge. ¿Se escucha, Ya. ingeniero? ¿Sí o no? Bueno. Bueno. Ok. Ok. Seguimos Seguimos entonces. entonces. Creo que ya se escucha su ambos audios, ingeniero. Sí, Sí, ahorita lo voy a... Del teléfono sería que se salga nomás. Ya. Pasar el material. Ok. ¿Escucha, no? Rogelio. Sí, se escucha, ingeniero. Bueno, estábamos en el enconado. Y hacíamos que esta operación es una operación de control de calidad. Ok. Bueno, entonces esta operación es para trasladar el hilo, ¿no? De los copos usados que salen de la continua de anillo a los conos. ¿Cómo lo puedo sacar esto? Hola. ¿Se escucha? Hola. Sí, ingeniero, se escucha. Ingeniero, pero tiene que apagar Sí. o su celular o su computadora porque hay eco. ¿Se escucha? Se escucha con Sí, eco, se ingeniero. escucha, ingeniero. Lo corto, ¿no? Bueno. Hola. Ya se escucha ahí, ya se escucha bien. Lo escuchamos, Ya, ingeniero. escuchan, ya. Ahora sí está todo bien. Bueno, ya decía de que es útil, digamos, esta máquina permite regular la dureza de los conos, es decir, y con qué presión, digamos, se ha obtenido los conos con el arrollado del hilo en los conos, lo que es útil, digamos, los conos suaves para cuando queremos teñir los hilos, ¿no? También estas máquinas disponen de un dispositivo para aplicar parafina a través de una pastilla que en cada posición que va depositando una pequeña cantidad de parafina en el hilo para darle una lubricación al mismo. Esto es particularmente útil cuando se trata de utilizar hilos para fabricar tejidos de punto. Luego se hace el empaquetado y despacho. Entonces ponen cada conito, se lo ponen en bolsas de plástico, cada cono en su bolsa individual particular de plástico, y se le pone la etiqueta con el tipo de hilo, ¿no? Si es cardado, si es peinado, si es de cabo abierto, el título
el nombre de la fábrica que lo elabora, ¿no es cierto? Y se lo empaca en caja de cartón. Entonces ahí se acaba el proceso de hilatura. Sigamos a ver, Rogelio. Hola. Ya. Bueno, estas son las especificaciones del proceso de hilatura. Es como un plan de hilatura, digamos, ¿no? Entonces, veamos, fíjense, acuérdense entonces de que lo primero donde se puede medir el título del hilo o del material, digamos, que está siendo procesado es en el batán, que entrega un producto que se conoce, que es el rollo o manta de batán. Y las especificaciones son las siguientes: 16 onzas por yarda, o sea, 454 gramos por yarda del rollo de la manta, ¿no? Entonces aquí, esto es una libra, 454 gramos es una libra por yarda, y es lo mismo que decir una yarda por libra. Entonces, recuerden ustedes de que el N1 son 840 yardas por libra. Entonces, una yarda por libra es 1 entre 840, ¿no? Que es 0.00119, expresado en título inglés. Entonces, el título del rollo de la manta que entrega el batán es NE 0.00119. Del batán siguen las cardas, que entregan una cinta, la cinta de carda. Entonces, para eso, para transformar el rollo en napa, el rollo del batán en cinta, se le hace un estiraje de 105, de acuerdo a este plan de hilatura, ¿no? Entonces, el peso de la cinta ya no es, acá era una yarda por libra, entonces como se le hace un estiraje de 105, va a ser ya 105 yardas por libra. Entonces, 105 entre 840 nos da NE0125, el título de ese material expresado en NE. Luego tenemos el estiraje, los manuales, ¿no? Que también trabajan con la cinta de carga, pero entregan también la cinta de manual. Entonces, lo que hace el manual es repartir, digamos, por doblado y estiraje sucesivo, las irregularidades que tiene la cinta de carga. Entonces, para ello hace el doblado, dobla 8 cabos de cinta y estira 8 veces. O sea que en términos de título sale exactamente el mismo que la cinta de carga, NE 0125. Luego vienen las máquinas mecheras, donde se produce la mecha. Para ello, ahí en esta máquina se le da un estiraje de 7, no hay doblado. Entonces, 0.125 por 7 da aproximadamente NE09. Factor de torsión es K1.3, que es el K, digamos, el coeficiente que interviene en la determinación de las torsiones, ¿no? T igual a K, raíz de número métrico del hilo que se procesa. Entonces, en una hilandería, por ejemplo, se suelen hacer 2 o 3 títulos en mecha. Por ejemplo, puede ser el 0.90, el 1, el 1.20, ¿no? Dependiendo del título de los hilos que se quieren conseguir. Factor de torsión 1K 1.3. Entonces, en la continua de hilar ya se obtiene el hilo. Para eso a la mecha se le da un estiraje de casi 27, un coeficiente de torsión 4. Entonces, 0.90 por 27
nos sale en NE24. Este plan de hilatura sería para fabricar un hilo NE24, por el 24 al 1. Entonces, esto es como un plan de hilatura, ¿no? Entonces, que el estiraje, las torsiones van a variar en función al título del hilo que queremos obtener. Sigamos a ver. Rogelio. Bueno, entonces hasta ahí del proceso de hilatura sale el hilo crudo. Pero ese hilo, digamos, muchas veces no es lo que quiere el cliente, digamos. Muchas veces el cliente tiene sus telarcitos ahí, digamos, sobre todo el que fabrica tejidos de punto, son telares circulares, que ellos como materia prima no les sirve de mucho el hilo crudo. Entonces ellos quieren hilos de colores, teñidos, mercerizados, chamuscados, etc. Con una serie de operaciones de acabados para mejorar la calidad del hilo y poder usar esos hilos para transformarlos en los tejidos, las prendas de vestir que ellos quieren, digamos, ¿no? Que ellos necesitan, de acuerdo al mercado, a sus clientes que tienen. Entonces, vamos a ver algunas operaciones que normalmente se hacen en los tejidos de algodón o los hilos de algodón en este caso, porque muchas operaciones de acabado se pueden hacer en hilo o en tela. Muchas veces se prefiere hacerlo en tela porque resulta más barato, pues no más incómodo es trabajar, hacer un teñido de hilos, por ejemplo, o hacer un chamuscado de hilo, o hacer un lavado, por ejemplo. Son cosas que son más usuales hacerlo en las telas, en los tejidos. Entonces vamos a ver que el chamuscado es una operación bastante común en los hilos y los tejidos de algodón, porque el hilo de algodón y el tejido se caracteriza por tener unas pelucillas. Si ustedes lo miran a trasluz, digamos, van a observar una montonera de fibrillas que sobresalen. Entonces, con el chamuscado se trata de eliminar esas fibrillas saliendo. Entonces, el chamuscado elimina pelucillas, fibras salientes del hilo. Se hace mediante un mechero de llama regulable. Y también el hilo pasa a una cierta velocidad que también es regulable en función a la velocidad de paso y a la intensidad de la llama de la máquina. Entonces, las máquinas de chamuscar pueden trabajar con llama de diferentes combustibles. Puede ser acetileno, puede ser gas, puede ser eléctrico, ¿no? La velocidad con que pasa el hilo o la tela, porque también hay máquinas para chamuscar tela o hilo. Pasa por la máquina el material acomodándose al tamaño de la llama. Al pararse aquella o romperse el hilo, debe apagarse la llama también en forma automática. Luego tenemos una operación también que solamente es propia de el hilo de algodón, fíjense, no se merceriza, digamos, hilo de fibras sintéticas o de fibras artificiales. Es propio del algodón, pero también el lino también se puede mercerizar, ¿no? Es propio de las fibras naturales vegetales como el algodón, el lino, etcétera. Entonces, el mercerizado, para poder mercerizar hilo, tiene que estar contenido en madeja. O sea, vemos nosotros que el hilo sale en cono. Por lo tanto, no se puede mercerizar el hilo cuando está contenido en cono. Por lo tanto, es obligatorio, si vamos a mercerizarlo, tenemos que trasladarlo a madeja. Por eso dice acá, en madeja. Consiste en un tratamiento del hilo, sumergiéndolo en un baño de soda cáustica bien concentrado. Y entonces, hecho eso, digamos, el hilo se hincha y adquiere brillo. ¿Y por qué adquiere brillo? Pues acordémonos de que hemos dicho que la fibra de algodón es un tubo, pero que no es perfectamente cilíndrico su contorno.
Entonces es ligeramente acanalado. Entonces al hincharse se vuelve cilíndrico y por lo tanto produce un mejor reflejo de la luz solar, digamos, ¿no? Por eso es que adquiere un brillo como la seda. Entonces este proceso de mercerizado también hace que el colorante tenga mayor afinidad con la fibra, es decir que con la misma cantidad de colorantes se consiguen colores más vivos, más uniformes. Entonces, si nosotros vamos a necesitar un hilo teñido y mercerizado, primero hay que hacer el teñido y luego o mejor dicho, primero hay que hacer el mercerizado y luego el teñido. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, digamos, el mercerizado permite una mayor afinidad entre el colorante y la fibra, ¿no? Entonces, con una menor cantidad de colorante o con un menor costo, digamos, hablando ya en términos económicos, a un menor costo podemos obtener mejores resultados en los hilos teñidos. Sigamos a ver. Rogelio. Ya. Entonces, hemos dicho que al mercerizar el hilo, nuestro propósito es darle un mayor brillo, digamos, similar al de la seda natural. Entonces, pero esa intensidad del hilo que se obtiene en el mercerizado depende de varios factores, como el largo de la fibra, de la que está hecho el hilo, de su grado de aplanamiento que tiene, pues ya hemos dicho que no es perfectamente circular su sección. También depende de la madurez, digamos. Hemos dicho de que también la madurez depende del momento en que se hace la cosecha de la fibra del algodón en rama, ¿no es cierto? Si se ha hecho en forma oportuna o se ha hecho antes de tiempo o se ha hecho muy tardío. Entonces eso nos da la madurez de la fibra. También depende de la regularidad del grosor del hilo y de la torsión, de la uniformidad de la torsión que tiene el hilo, del grado de soda cáustica, del tiempo que actúe la lejía sobre el hilo, de la temperatura del baño y del punto a que haya llegado la formación de una sustancia que se llama alcoholato alcalino sobre la fibra antes de hacer el estirado y lavado, ya que se trata de evitar que el algodón sea estirado hasta que la fibra bruta aplanada haya adquirido el estado de esponjamiento que le da la sección circular y un mejor brillo. Al mercerizar, digamos, nosotros logramos que se forme alcoholato de celulosa alcalino de carácter gelatinoso y muy transparente, que también contribuye, digamos, al brillo ese que es muy perceptible, digamos, en el hilo de algodón ya mercerizado. Entonces, ¿cómo se procede en la máquina de mercerizar? En estas máquinas de mercerizar madeja, repito, porque es la única forma de mercerizar el hilo conteniéndolo en madeja. Las madejas con hilos se tienen entre pares de cilindros, uno de ellos gira en cojinete fijo para producir la circulación de la madeja en el baño. Y a veces también giran los dos cilindros en la máquina de mercerizar. Y mientras que el otro puede aproximar, cuando es uno, digamos, ¿no? El que gira en cojinete de cilindro, el otro puede aproximarse al primero para colocar las madejas, ¿no es cierto? Son dos pares de cilindro, entonces para colocar las madejas, lógicamente hay que aproximar los pares entre ellos para poder colocar y luego se pueden retirar nuevamente, ¿no es cierto?
mientras que el otro puede aproximarse al primero para colocar las madejas y alejarse de él para dar al hilo la tensión que se requiere para el mercerizado. Luego de colocar las madejas en la máquina, se ponen los hilos a tensión, para lo cual es necesario separar los cilindros y se hace actuar el baño de lejía, con lo cual se obtiene que una contracción en la fibra, esa contracción es compensada aproximando los cilindros de la máquina. Luego se estiran las madejas dentro del baño, para lo cual es necesario separar de nuevo los cilindros. Y bueno, esto ya está. A continuación se estiran las madejas dentro del baño. Para ello es necesario separar de nuevo los cilindros, se los lava en agua caliente, reduciendo la tensión del hilo, y luego en agua fría, y por fin se sacan las madejas, volviendo para ello los cilindros a su posición original. Sigamos a ver. Rogelio. Ya. La siguiente. Okay. Blanqueo y teñido. Comprende una serie de operaciones de tratamiento químico en húmedo, ¿no es cierto? Y que implica, por ejemplo, eliminar la capa de cera que impermeabiliza la fibra. Se hace luego del descrudado o purgado del algodón, y para obtener mejores resultados se añaden detergentes y aglutinantes con hidróxido de sodio. El blanqueado se puede hacer utilizando productos químicos blanqueadores como el hipoclorito de sodio, que es la lavandina, ¿no es cierto? O el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. En ese caso, el blanqueo se llama químico, porque son sustancias químicas que permiten eso, digamos, blanquear el hilo. Pero también se puede hacer el blanqueo óptico, ¿no? A diferencia del blanqueo químico. Entonces, el lavado, blanqueo y teñido de los hilos se puede hacer en las mismas usadas que salen de las máquinas de hilar, en los copos, eso no, o bien se devana en madeja. Ya hemos visto que para mercerizar necesariamente el hilo tiene que estar en madeja. Entonces, una vez mercerizado, se lo lleva al teñido, pues, ¿no? O sea, tenemos, pero si no es hilo, si el hilo no ha sido mercerizado, también para teñirlo es mejor llevarlo a madeja, porque facilita el proceso. También se puede hacer el teñido en cono o bobina de plegado cruzado, o en carretes de urdimbre, que vamos a ver después de qué se tratan los carretes de urdimbre. Son unos cilindros que tienen una cierta cantidad de hilos de urdimbre que van a constituir la urdimbre en el tejido plano, que está hecho de dos series de hilos, la urdimbre y la trama. Los equipos para teñir y blanquear hilos siempre permiten la circulación del baño, digamos, para hacer el baño en un tiempo menor, digamos, y obtener mejores resultados en cuanto a colores, uniformidad, brillo y todo eso, ¿no? El lavado, blanqueo y teñido de urdimbre se hace sobre plegadores con agujeros, y se hacen esos plegadores con agujeros justamente para facilitar la penetración del baño en el hilo, ¿no? Que es lo que queremos teñir. Entonces, hay una secuencia lógica, digamos, de hacer estas operaciones. Primero, se hace el chamuscado del hilo. Se preparan las madejas, ¿cierto? Y se lo lleva al mercerizado. Y luego al teñido, ¿no? En madeja también. También se puede teñir el hilo en forma de urdimbre,
o en conos perforados dispuestos en portacono, haciendo pasar el baño por la masa de hilo desde afuera hacia adentro y viceversa. Luego se prepara el hilo, que la red es colocada en forma paralela. Por último, se procede a su secado con aire caliente. Ese es un método más moderno, digamos. Llegamos a ver. Sigamos. Ya, aquí por ejemplo se observa en este diagrama o dibujo del lado izquierdo el teñido de hilo en conos, fíjense, ¿no? Aquí están los conitos con hilo y van dispuestos en este tipo de dispositivo, ¿no? Donde se colocan los conos y se sumergen en el equipo de teñido, digamos, puede ser autoclave o puede ser otro equipo, digamos, ¿no? Esto es teñido cuando se va a teñido en el hilo en cono, pero también madeja, se observa aquí en el dibujo de la derecha. Teñido en madeja. Cuando se quiere teñir hilo en madeja, estos equipos usualmente permiten la circulación del baño de colorante, ¿no? Y también, además de la circulación del baño, también se puede mover el material que se va a teñir. En estas máquinas las madejas son colgadas de un soporte horizontal, como se observa acá, y debe proporcionarse entre las madejas una circulación uniforme del baño de colorante para obtener un color igualado, digamos, uniforme. Entonces, teñido de bobina. El hilo en bobina, acá, máquina de teñir madeja con circulación alternativa del baño. A ver, la siguiente. La siguiente diapositiva. Ya, ok, entonces ya nos olvidamos un poco de los hilos y acá vamos a hablar ya de tejeduría, ¿no? Que el tejido es un producto textil que resulta de entrelazar series de hilos, dos o más series. Existen dos tipos de tejido plano y el tejido de punto. El tejido plano es el más común, digamos, ¿no? El tejido para hacer pantalones, camisas, para utilizarla en un sinnúmero de usos, ¿no? Y el tejido de punto es lo que es la mallería, como vamos a ver. Dos tipos de tejido, plano y de punto. Los tejidos planos son formados por hilos de urdimbre e hilos de trama. Entonces podemos definir el tejido plano como la tela manufacturada en forma de plancha flexible, elástica y de una cierta resistencia, que es el resultado de entrelazar hilos de una manera ordenada, dos series de hilos ortogonales, una la longitudinal, que es la urdimbre, y la transversal, que es la trama. ¿Por qué dice ortogonales? Quiere decir que se entrecruzan la urdimbre con la trama en un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces también se le conoce al tejido plano como tejido de calada, porque se elabora o se obtiene a través de la apertura en forma de prima triangular o cuadrangular, formado en la serie de hilos longitudinales debido a la inclinación a que son sometidos parte o la totalidad de los hilos de la serie al ser desplazados de su posición inicial horizontal por medio del movimiento de los lisos, y así abrir paso para
que pueda ser insertada la trama o el hilo transversal a través de los hilos de urdimbre. Existen diversos tipos de caladas de acuerdo al requerimiento del tizaje. ¿Qué es la urdimbre? Es el conjunto de hilos paralelos que van dispuestos a lo largo de la tela que se teje. Es decir, que es la serie de hilos longitudinales que constituyen la tela, recibiendo eso el nombre de urdimbre. Cada uno de esos elementos constituyentes se denomina hilo. La trama son los hilos transversales a la dirección de los hilos de urdimbre. Sí, vamos a ver, ya. La trama es el hilo que llevado por una lanzadera u otro dispositivo a insertar la trama, cruza entre los hilos de urdimbre en forma perpendicular a la dirección de la urdimbre, de derecha a izquierda y viceversa. O sea que es la serie de hilos transversales que constituyen el tejido, la trama. Cada uno de estos elementos se denomina pasada. Cada vez que la lanzadera u otro dispositivo de insertar la trama, los hilos de urdimbre son separados en dos grupos. Uno suben y otros bajan, formando la calada, para que por ese hueco llamado cala, por ese espacio formado entre los hilos de urdimbre, pase la lanzadera conteniendo el hilo de trama. Esa forma zigzagueante, digamos, abarcando uno o más hilos a cada lado de la urdimbre, es lo que se conoce como el orillo de la tela. Entonces el orillo son los hilos a cada hilo de la urdimbre, que pueden estar constituidos por diferentes tipos de ligamentos, por ejemplo, ligamento recto y tejido de ligamento de gasa de vuelta. Los tejidos pueden ser clasificados de diferentes maneras. Los tejidos planos pueden a su vez ser tejidos simples, tejidos compuestos, tejidos especiales. Los tejidos simples son aquellos que están formados por dos series de hilos. Una es la urdimbre y la otra es la trama. No es que sea un hilo de urdimbre y uno de trama, no. Sino que es una serie de hilos que se conoce como urdimbre, que son que van a lo largo de la tela que se teje. Y las tramas son los que cruzan en sentido transversal a la dirección de la urdimbre. Entonces, esos son los tejidos simples, están formados por urdimbre y por trama. Los tejidos compuestos también son aquellos formados por dos urdimbres y una trama, o por una urdimbre y dos tramas. Tejidos a dos caras o doble faz son tejidos compuestos constituidos por dos urdimbres y una trama. En ese caso se llaman tela a dos caras por urdimbre, o están constituidos por dos tramas y una urdimbre, llamándose en este caso tejidos a dos caras por trama. Hay telas dobles también, formadas por dos telas sencillas superpuestas entre sí, compuestas por dos urdimbres y dos tramas. Ambas telas pueden estar unidas de diferentes maneras. Pueden ser dos urdimbres, dos tramas, telas triples, tres urdimbres y tres tramas, telas múltiples compuestas por diversas telas simples que van uniéndose entre sí, aplicación en tapicería. Y a las telas mixtas también, ¿no? Sigamos a ver. Vamos a la siguiente. Ya. Hay los tejidos llamados especiales también,
que están constituidos por diferentes mecanismos, disposiciones y acabados especiales para poderlos elaborar. También se pueden clasificar de acuerdo al peso del tejido. En este caso vamos a tener tejido liviano, tejido semipesado, tejido pesado, como en el boxeo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tejido de algodón y sus mezclas, ¿por qué, digamos, dice tejido de algodón y mezcla? Porque ustedes van a ver, por ejemplo, fíjense en su camisa, en la etiqueta de su camisa dice, no, este, Vamos a esperar 2 minutos más.
Bueno, chicos, el ingeniero me dijo es todo por la clase hoy. Dijo que saque captura, así que activen su cámara para su asistencia. Todos. Ya voy a empezar a sacar la captura para la asistencia. El segundo grupo falta Luciana Castillo, Karen Chambi, Illanes, Gonzalo Andrade, Stephanie Cuellar, Elvis Charcas. Por favor, activen sus cámaras. Falta Mari Castillo, Torres Helmer, Marcia. ¿Cómo te voy a sacar captura para la asistencia? Y si no aparece, no es mi culpa. Parecieran que dejaron el Zoom nomás encendido. Ya les estoy diciendo, a ver, Damari Castillo, Torres, Stephanie Cuellar, Elvis Charca, Yulisa, Karen Chambi, Torres Caimar, Macea Oscar. Conste, ya saqué la foto. Bueno, chicos, eso sería todo. A parecer no están atentos los chicos